Y ya está con nosotros Sergio Astorga, analista internacional, porque vamos a hablar de la cumbre del G20. Nuestro presidente, Mauricio Macri, ya está en viaje porque va a ser parte de esta cumbre. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Lucas, gracias. La coordinación. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que va a dejar o lo que significa esta cumbre del G20. Recordemos que la cumbre anterior, fuimos sede, fuimos protagonistas los argentinos, ¿no? Claro, esta vez le tocó a Japón. Osaka va a reunir a los jefes de los principales países industrializados del mundo. El día viernes y el día sábado se va a concretar esta reunión cumbre entre los varios presidentes. Algunos han dicho que no van a ir. Por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, anunció que no va a participar, va a ir su ministro de Relaciones Exteriores. Hay una discusión en el interior de México por esta decisión, pero él ha decidido que no participar de estos foros internacionales porque en realidad se aprovechan más las cumbres bilaterales entre los presidentes y bueno, hay mucha expectativa en torno a eso. Digamos, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri va a participar obviamente como uno de la mesa chica, digamos, de la organización de esta cumbre, ya que, como bien vos lo decías, el año pasado organizamos nosotros, la Argentina, esta cumbre de G20 y preparándose para el próximo año que va a ser en Arabia Saudita. Bien, estamos esperando, Sergio, allí el ok de la producción para incluir a esta charla a Fernando Colisoli, que es politólogo, y para que nos dé algunos detalles más de esta cumbre del G20, ¿no? Pero arranca este próximo viernes, es decir, que la foto es habitual que vemos con todos los líderes allí presentes de las potencias integrantes del G20, la vamos a tener el viernes. Claro, Mauricio Macri, bueno, ya emprendió viaje. En primer lugar, hoy estará en Indonesia, uno de los países miembros de este G20, y luego va a viajar esta noche. Se plantea la llegada a la ciudad de Osaka y bueno, se van a discutir diferentes temas ligados a las finanzas, a la economía internacional. Hay muchas problemáticas que están acucionando al contexto internacional. Sobre todo el tema de los tratados nucleares, hace poquito la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, bueno, hay encuentros bilaterales también que Macri va a emprender con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente de Rusia, también va a estar con el presidente de España. Es decir, son diferentes reuniones bilaterales y lo otro también con el presidente Emmanuel Macron de Francia, porque hay mucha expectativa en torno al tratado del Mercosur con la Unión Europea. Bien, parece que ya está todo ok. Vamos a invitar a esta charla a Sergio, a Fernando Colisoli, politólogo, bueno, para analizar un poco más en profundidad esta cumbre del G20 y lo que deja para los países líderes que son parte del G20. Fernando, Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Lucas y Sergio. Es un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, para nosotros también, nuevamente. En alguna oportunidad hemos estado en contacto con vos, así que es un placer tenerte de nuevo. Y bueno, para conocer un poco las expectativas, ¿no?, de cómo llegamos a esta cumbre del G20, analizándolos desde el punto de vista argentino también, y la presencia del mandatario nacional de Mauricio Macri en esta cumbre del G20 con sede en Japón en esta oportunidad. Sí, efectivamente, Lucas, en los próximos días, viernes y sábado, va a tener lugar la que es la 14 cumbre del G20. El G20, como ustedes saben, es un grupo de países que reúnen prácticamente a las mayores economías del mundo, que conforman el 85% del Producto Bruto Mundial y alrededor del 2/3 de la población. Argentina participa efectivamente del G20 desde su creación, allá por 1999, y de las cumbres de jefe de Estado que se desarrollan de manera anual desde el año 2008. En general, la agenda de temas que se tratan en cada cumbre es definida por el país anfitrión, en este caso por Japón, que ha propuesto cuatro ejes que tienen que ver con el medio ambiente, con el comercio, con el empleo y con la inteligencia artificial y la economía digital. Lo importante me parece, es que este G20, que surgió como un intento por construir una mayor cooperación y un aumento de la coordinación de las políticas entre los principales países, no ha generado hasta ahora grandes logros. En los últimos años esta situación incluso se ha agravado porque me parece que hay distintas visiones al interior de los países que lo conforman en torno a la economía, en torno al comercio, en torno a la finanza, al medio ambiente y las migraciones. Me parece que el multilateralismo está en crisis actualmente a nivel global.
y eso se ha quedado en evidencia en las últimas cumbres del G20, entre ellas en la anterior que tuvo oportunidad en la ciudad de Buenos Aires el año pasado. Claro. Saludos, Fernando. Sin lugar a dudas, digamos, la política exterior de Mauricio Macri se ha diferenciado muchísimo de su antecesora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo, le beneficia a la Argentina estar inmersa en el contexto internacional tal cual lo ha planteado el macrismo, digamos, o se generan tensiones, mayor dependencia? ¿Cómo lo ves vos desde Buenos Aires? Sí, efectivamente, Sergio, con el cambio de gobierno en el año 2015 hubo una transformación de la política exterior. En líneas generales me parece que el escenario internacional con el que se encontró el gobierno de Mauricio Macri era muy distinto al que esperaban antes de asumir en el año 2015. Eso lo digo porque el gobierno de Cambiemos plantea una inserción, lo que ellos denominan una inserción inteligente y abierta al mundo, que iba a generar supuestamente un crecimiento de las exportaciones y el aumento de las inversiones, que finalmente no ocurrió. Y no ocurrió porque estamos frente a un mundo que, como decía en el punto anterior, es muy distinto, en el que las políticas de liberalización, de regulación y financiarización que lleva adelante el gobierno de Macri van un poco a contramano, me parece, de un mundo marcado por el aumento del proteccionismo de los países centrales, el conflicto entre Estados Unidos y China, las fracturas que existen al interior de la Unión Europea. Entonces, un mundo que no se terminó de recuperar de la crisis del 2008, que prácticamente el crecimiento a nivel global es débil, el comercio está estancado. La apertura de nuestra economía, de la forma que la ha hecho el gobierno de Cambiemos, me parece que ha generado un aumento de la debilidad de nuestro país. También hemos visto que los diferentes ministros están repartidos, digamos, Macri está en Indonesia, pero también vemos el jefe de gabinete también está en China. Hay diferentes negociaciones comerciales, que Fury también está en Europa por el tratado, el Mercosur, la Unión Europea, digamos, hay una apertura comercial y sobre todo la esperada de las inversiones, según el discurso del macrismo. Así que vos, ¿qué expectativas tenés en torno a, digamos, después de la visita esta? Ya son los últimos viajes que realiza Mauricio Macri al exterior, finalmente va a estar en Francia, creo que el día sábado o domingo, pero digamos, ¿qué evaluación podés hacer de la política exterior del macrismo? Sí, efectivamente me parece que es importante destacar esta reunión que va a existir después del viaje del G20 a Japón, que va a ser la que va a realizar el presidente a Francia, con la intención de llevar adelante lo que se conoce como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, tratar de darle un impulso a este tratado que se viene negociando ya prácticamente hace 2 décadas y que ha sufrido distintos parates, y el cual me parece que, en línea con lo que les decía antes, genera una apertura de nuestra economía, y en este caso del Mercosur, que es nociva para nuestros países, en tanto consolida nuestra posición agroexportadora y nuestra posición dependiente en el escenario internacional como importadores de productos manufacturados y de nuevas tecnologías. Además, este Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y el Mercosur sitúa a nuestras empresas locales en una condición de inferioridad respecto en materia de autopartes, de obra pública, respecto a aquellas europeas que me parece que sería importante poder revisar. Bien. Fernando, te agradecemos mucho el contacto, ha sido muy claro, como siempre. Un abrazo grande. Gracias, Luca, un saludo para todos. Bueno, así estaba, ¿no? El politólogo Fernando Corisoli analizándonos un poco cómo llega, claro, a Argentina y las expectativas que deberá de alguna manera resolver el presidente Mauricio Macri en esta cumbre del G20, donde las miradas van a estar puestas allí en la inestabilidad económica que tiene Argentina y cómo generar seguridad frente a los mercados extranjeros en nuestra economía, ¿no? Claro, hay muchas expectativas y bueno, vamos a esperar hasta este fin de semana cuáles sean los resultados de estos debates y estos encuentros. Bien, Sergio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias.